Y bien, bueno, hace unos días compartí un video en este canal que conocido como Este es el Cristo, hablando acerca del pecado de la homosexualidad. Y resulta que yo casi siempre le digo a mi esposa, a ver, le pregunto qué te pareció el video, qué crees, eh, qué crees acerca de él, hay algo que no te gustó. Y ella me alertaba acerca de algo y tiene toda la razón. Ella me decía, bueno, el video me gustó, está bueno, pero hay algo que no me gustó y es que hayas dicho que la homosexualidad es como un trastorno psiquiátrico y que requiere tratamiento. Y eso me puso a pensar y resulta ser que yo había dicho esto en ese video por causa del documental que les dije que le iba a compartir el enlace y que quiero verlo en estos días para compartirlo. Y también porque ese, lo que decía en ese documental eh, estaba, o sea, coincidía con algo que yo había leído anteriormente en algo en internet, donde decía que las personas que tenían, que querían, por ejemplo, hombres que querían ser mujeres y mujeres que querían ser hombres, estaba considerado por la autoridad de psiquiatría a nivel mundial como un trastorno psiquiátrico, conocido como disforia de género. Y por supuesto, al tratarse de un trastorno psiquiátrico, una enfermedad del cerebro, entonces debía ser medicado esa persona, debía tomar algún medicamento para que fuera sana. Y pensando en esto que me decía mi esposa, digo, sabes que tienes razón, porque la Biblia, si la Biblia llama a esto pecado, entonces es porque está hablando de personas que tienen su cerebro completamente sano desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de la carne, o sea, tienen toda su, eh, ¿cómo decir?, sus conexiones neuronales, todas las cosas funcionan correctamente, pero aún así entonces esta persona tiene un comportamiento de homosexualidad. Eh, y eso, o sea, pensando en eso que me decía mi esposa, yo digo, bueno, tiene razón. Realmente, si la Biblia le llama pecado, entonces estamos hablando de personas que su parte física para nada está afectada. Son personas completamente conscientes, personas que simplemente se han desviado tras algo que a Dios no le agrada, pero que Dios le puede pedir cuentas a ellos porque son personas que razonan, personas que entienden, personas que tienen su cerebro completamente sano. No es como una persona quizás que padece como, quizás por ejemplo como un síndrome de Down, que no es capaz de comprender a plenitud, no es capaz de entender todo y pueda tener esta desviación. A esa persona creo que Dios no le pediría cuentas porque sabe que esa persona tiene limitaciones para entender todas las cosas en este mundo. Pero cuando Dios le llama pecado a algo, está hablando de personas que tienen su cerebro completamente sano y que completamente entienden, que plenamente entienden lo que es un juicio, el juicio de Dios, lo que entienden claramente cuando algo está mal, cuando algo está bien. O sea que a esas personas tú le puedes pedir cuentas, Dios le podrá pedir cuentas porque no es que tenga una limitación en su cerebro que le afecte su comportamiento, como lo son los trastornos psiquiátricos. Entonces, en el caso de la homosexualidad, para nada es un trastorno psiquiátrico, porque la homosexualidad no es una enfermedad que usted le da una pastilla a esa persona y esa persona mejora, esa persona cambia, esa persona llega a dejar de ser homosexual bajo un tratamiento médico. Por tanto, no es un trastorno psiquiátrico para nada. Igual pasa con las personas que desean vestirse de mujer o que se sienten que son mujeres y las mujeres que se sienten que son hombres. Hasta donde yo conozco, no hay un tratamiento médico que usted le ponga a esas personas y esas personas dejen completamente de tener ese tipo de comportamiento. O sea, que usted le puede poner un tratamiento médico y mañana o dentro de un mes, 3 meses, no sé el tiempo que dure el tratamiento, que cuando esa persona termine ese tratamiento diga, no, no, yo estaba confundido, yo soy un hombre y yo no quiero ser más una mujer. Y esa persona quede sana o quizás tengas que prolongar el tratamiento de por vida y esa persona deje de tener ese pensamiento. Hasta donde yo conozco, no hay un medicamento que se le pueda recetar a esas personas para que dejen ese comportamiento. Por tanto, deja de ser un tratamiento psiquiátrico. ¿Por qué razón? O sea, un trastorno psiquiátrico. ¿Por qué razón? Porque los trastornos psiquiátricos, cuando usted le pone medicamento a esa persona, por lo general esa persona mejora y vuelve a la normalidad. Pero en este caso, hasta donde yo conozco, no hay tratamientos psiquiátricos que puedan revertir el comportamiento homosexual de ciertas personas
o el querer ser mujer cuando es un hombre, o el querer ser un hombre cuando es una mujer. Hasta donde yo conozco, eso no existe. Por tanto, no puede entrar dentro de la categoría de un trastorno psiquiátrico, una patología psiquiátrica que necesite tratamiento. Y yo había dicho en el video que hice hace unos días, había dicho esto y había dicho que esto que requería tratamiento. Pero es bueno aclarar que eso fue un error, porque pensándolo bien, cuando la Biblia le llama pecado a algo, es algo por lo cual Dios le va a pedir cuenta al hombre, a un hombre que está plenamente en toda su integridad física y que puede responder ante Dios por sus comportamientos desviados de la voluntad de Dios. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios y donde la palabra de Dios podemos ver que le llama pecado a esto, para que todos podamos ver que sí, en realidad es un pecado, y cuál es la causa por la cual el hombre llega hoy por hoy a tener este tipo de comportamiento. Y yo creo que si alguien de los que está viendo este video tiene la Biblia a mano, pueda buscarlo. Y si no, usted no tiene una Biblia porque quizás todavía no es cristiano, porque en su casa no hay ninguna Biblia, bueno, pues escuche bien entonces lo que dice la palabra de Dios para que aprenda de dónde viene este comportamiento, cuál es la causa, así como otros tipos de pecados, y pueda también saber cuál es la solución, la única solución verdadera y real para este tipo de comportamiento. Ya descartamos que eso no es un trastorno psiquiátrico, porque si no, usted le daba un medicamento y esa persona dejaba de tener ese comportamiento, pero no es el caso. Por lo tanto, no es un trastorno psiquiátrico, es un problema espiritual. Y miren dónde viene la causa. Ahí en la carta de los Romanos, Pablo le escribía a los romanos, y Pablo empieza a decir algo en el verso 20 del capítulo 1, dice lo siguiente: porque las cosas invisibles de él, o sea, él está hablando a ellos de que el hombre no tiene excusa, porque las cosas visibles de Dios, o sea, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, Pablo le dice a ellos, que le está explicando a los romanos, que el hombre no tiene excusa, porque aunque digan que no han visto a Dios, las cosas que se ven las cosas que Dios ha creado, este mundo que nos rodea, nos muestran claramente que Dios existe. Por tanto, el hombre no tiene excusa para decir que Dios no existe, porque él está viendo en la propia creación que Dios en realidad sí existe. Y dice además en el verso 21, dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia de las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Fíjense, ¿qué ocurre? Dice la palabra que producto de que el hombre, habiendo visto que Dios sí existía a través de la creación, sin embargo no le dio gracias, no le tuvo en cuenta, y producto de esto, entonces Dios lo entregó a la inmundicia de sus propios deseos, y llegaron ellos a deshonrar entre sí sus propios cuerpos. Y dice que ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. O sea, está diciendo que como el hombre no tuvo en cuenta a Dios, como no le dio gracias a Dios por haberle creado este mundo, por haberle dado vida, entonces Dios, y además de eso, para más de contra, el hombre comenzó a darle culto, a adorar a una estatua, incluso estatuas de animales, como si fueran sus dioses. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Bueno, tú me niegas a mí, tú me vas a rechazar a mí, tú adoras a esos animales como si fueran tu Dios. Bueno, pues yo te voy a entregar a tus deseos carnales, a tus deseos desmedidos, a esa inmundicia que hay en tus deseos, para que tú veas cuáles van a ser las consecuencias. Y una de esas consecuencias es que incluso la mujer cambió el uso de lo que era natural, o sea, de su órgano quizás reproductor, lo comenzó a usar con alguien que no era para nada con lo cual Dios había diseñado, quizás con otra mujer,
Y así también pasó con los hombres comenzaron a estar hombres con hombres y todo ese desastre que hoy vemos en el mundo entero. Por tanto, consecuencia, ¿cuál es la consecuencia de este pecado y otros más que hay cuando usted sigue leyendo? Que no hemos tenido en cuenta a Dios. Por tanto, al estar el hombre separado de Dios, al el hombre negar a Dios, está bajo el gobierno de Satanás, y Dios lo dice, bueno, pues si tú no me tienes en cuenta y no valoras todo lo bueno que sería tenerme en cuenta, yo te voy a dejar para que tú solo veas qué bien te puede ir, o sea, bien entre comillas, qué bien te irá cuando tú vivas tu vida rechazando al Señor, rechazando al Creador de todo el universo, de todo el mundo, que es el lugar donde vivimos los seres humanos, ¿verdad? Entonces, una de las causas o sea, la principal causa de todos los pecados, incluyendo el de la homosexualidad, es que el hombre consciente, no un hombre que tiene una enfermedad física en su cerebro que no le permite entender nada, no, un hombre consciente como usted y como yo, ha rechazado a Dios. Y entonces eso trae consigo que, entre otros pecados, el hombre haya comenzado a practicar la homosexualidad, y por tanto deja de ser un trastorno psiquiátrico, porque en realidad el problema es espiritual. El problema es espiritual. Y por tanto, si el problema es espiritual, la solución para ese problema espiritual es una sola. Es una sola. Y es que esa persona, al escuchar la buena noticia de que hay salvación en la persona de Jesús, porque Él es quien viene a limpiarnos de toda esa maldición, de toda esa inmundicia que hay en nosotros, de todos esos pecados que podemos haber practicado o que pueden haber practicado muchas personas, no solamente de la homosexualidad, cualquier pecado. El único que puede limpiarte de eso, el único que puede cambiar a una persona, y hay testimonios de eso, hay pruebas de eso, de personas que anteriormente eran homosexuales, y al venir al Señor Jesús, y a reconocerlo como su Salvador, a reconocerlo como el Cristo, como aquel que Dios envió para salvarnos, para perdonar nuestros pecados, para llevarnos un día al cielo, hay personas que han venido, habiendo sido homosexuales, han venido al Señor y han sido transformados por ellos y han vuelto nuevamente a ser mujeres como eran antes y hombres como eran antes. O sea que si el asunto es espiritual, por tanto, esa persona necesita un medicamento espiritual, y ese medicamento espiritual es poner la fe, o sea, de creer que Jesús es el verdadero, que Jesús es el Salvador nuestro, que necesitamos todos los seres humanos para que un día podamos ir al cielo y no al infierno. Entonces, concluimos ya en este video, la homosexualidad no es un trastorno psiquiátrico, porque si Dios le llama pecado, cuando Dios le llama pecado a algo, es algo por lo cual Él le va a pedir cuentas al hombre, y Dios no le puede pedir cuenta a un hombre que tenga un daño en su cerebro, porque ese hombre no está apto completamente para entender todas las cosas en este mundo. Por tanto, puede reaccionar como tú no te esperas, porque no tiene totalmente sano su cerebro que le ayude a comportarse de manera adecuada, de acuerdo a lo que es normal. Y como Dios le va a pedir cuenta a una persona así, no le puede pedir cuentas porque esa persona no sabe lo que hace. En esencia, de modo general, no sabe todo lo que hace. Por tanto, si Dios le llama pecado, es algo que tiene que ver con un problema espiritual que afecta a la mente, porque son personas que tienen su cerebro completamente sano y simplemente tienen desviaciones. Así como el que roba, así como el que miente, así como el que es orgulloso, así como el que practica cualquier tipo de pecado, la homosexualidad también es un pecado y Dios le va a pedir cuenta a los que practican esto por eso, porque son personas que están completamente sanas y simplemente ese tema espiritual le afecta a su mente y tienen esta desviación. Por tanto, no es un problema psiquiátrico, no hay pastillas que reviertan eso para que mejore, como otras enfermedades que sí, con un tratamiento de pastillas puede llegar a cambiar, porque es un mal funcionamiento de su órgano del cerebro y cuando usted le pone la sustancia que le está faltando al cerebro, en este caso, la enfermedad que sea que está padeciendo la persona, esa persona mejora y vuelve a su vida normal. Pero la homosexualidad no se cura con pastillas, la homosexualidad es un problema espiritual, así como lo es la mentira, el robo, toda la maldad que hay, todas esas cosas que hay en el hombre, se curan espiritualmente una vez que el hombre pone su fe, o sea, cree que Jesús fue enviado por Dios para perdonar nuestros pecados y darnos el regalo de la vida eterna. Entonces,
Gracias a Dios por permitirme hacer este video, gracias a Dios, espero que sirva a muchos para aclarar que la homosexualidad, el travestismo, ninguna de esas cosas son trastornos psiquiátricos para nada. Son personas que están dañadas espiritualmente, que están muertos espiritualmente porque no están unidos a Dios, que es la verdadera vida, y como han rechazado a Dios, entonces Dios los ha entregado a sus propios deseos carnales para que vean lo bien que le va sin Él, y un día quizás se arrepientan al ver hasta qué punto han llegado, hasta cuántos daños han hecho, entonces un día puedan arrepentirse y regresar a donde nunca debimos haber salido, que es la presencia del Señor. O sea, no es que el hombre nació en este mundo en la presencia del Señor y se fue un día y después regresa, no. Estoy hablando del pecado de Adán que nos separó a la humanidad entera de la presencia del Señor, y nunca debimos haber salido, hablando desde el punto de vista de toda la humanidad, nunca debemos haber salido de la presencia del Señor. Entonces, ya sabes, no es trastorno psiquiátrico, es problema espiritual, y quien único soluciona los problemas espirituales que tenemos es el Señor.